La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas que van en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas afuera, estas se contraen con más fuerza formando una fina barrera. Nos podemos dar cuenta que si observamos, por ejemplo, cuando vemos un insecto que se sostiene sobre la superficie de un agua, o también puede ocurrirse en objetos, como un ejemplo cuando vemos que una hoja está colocada horizontalmente sobre una superficie líquida, una aguja o un clic. La tensión superficial está causada por la atracción entre moléculas semejantes y es la responsable de muchos de los comportamientos de los líquidos. Esto se le puede llamar como cohesión. La tensión superficial depende de la naturaleza del mismo y del medio que lo rodea y de la temperatura. En general, esta disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio exterior se comprende, ya que las moléculas del medio, pues estas pueden ejercer unas acciones atractivas sobre estas moléculas situadas en la superficie del líquido. Esto hace que contrarrestan las acciones de las moléculas del líquido. Otro de los ejemplos de la tensión superficial es la forma de que adoptan las gotas de agua sobre una superficie impermeable. Pues en este caso de las gotas de agua, dada la polaridad de las moléculas del agua, estas tienen poca afinidad o atracción por moléculas no polares, por lo que es más bien estas se repelan sobre esa superficie, y estas gotas adquieren una forma pequeña como de una esfera minimizada de la superficie superficial. La tensión superficial se detona con la letra gamma. A continuación dibujamos una superficie de un líquido en la cual dibujamos en la superficie una línea que separa en dos partes a la superficie. La superficie que queda arriba experimenta una fuerza debido a la superficie que se encuentra debajo. Entonces esto trae como consecuencia una fuerza F, que sería la fuerza sobre la línea dibujada en la superficie libre de líquido, y una longitud que sería la longitud de la línea dibujada en la superficie líquida de líquido. Vemos que la tensión superficial se define de la siguiente manera: tensión superficial que es igual a F sobre L, donde F es la fuerza y L es la unidad de longitud. Tenemos que las unidades de la tensión superficial es Newton sobre metros en el sistema internacional, pero si multiplicamos arriba por metros, esto nos quedaría como Newton por metros sobre metros al cuadrado. Sabemos que newtons por metros, esta es una unidad de energía, que sería joules. Entonces esto trae como consecuencia que la tensión superficial también se le puede dar en joules, y otra de las unidades que tiene sería tensión superficial es igual a joules sobre metros al cuadrado. No tiene un valor constante. Esta se ve afectada por la temperatura o la adición de otras sustancias como el jabón o el aumento de temperatura sobre el agua. En la siguiente tabla que tenemos
nos muestra los diferentes valores de la tensión superficial de algunos líquidos. Vemos que el etanol a una temperatura de 20, su tensión superficial es de 0,22 newton por metro. Tenemos que el benceno a una temperatura de 20 tiene una tensión superficial de 0,29. Del aceite de oliva, al igual de una temperatura de 20, 0.033. Aquí tenemos tres muestras de agua. Estas tres muestras de agua tienen una diferente temperatura. Nos damos cuenta que aquí va aumentando de 20 a 60 y 60 a 100. Nos podemos dar cuenta que a medida que la temperatura del agua aumenta, su tensión superficial va disminuyendo. Y tenemos una combinación de agua con jabón, una temperatura de 20, nos podemos dar cuenta que su tensión superficial es de 0,25, un valor muy diferente si que el agua estuviera sola con una temperatura de 20, que sería de 0,73. Capilaridad. La capilaridad es el fenómeno de la atracción de un líquido por el interior de un tubo capilar. El hecho de que un líquido ascienda por el interior de un capilar, a esto se le llama la capilaridad. Bueno, tenemos que un capilar es un tubo muy delgado de vidrio, como tenemos aquí en la imagen. El agua asciende por el interior de ese tubo y, como anteriormente ya se ha mencionado, este fenómeno se le conoce como capilaridad. El líquido asciende por el interior del capilar gracias a un efecto que anteriormente ya hemos mencionado, que se llama tensión superficial. Para que el agua ascienda, el tubo tiene que estar inicialmente mojado. Es decir, que tiene las moléculas adheridas a la pared interior, como se muestra en la imagen. Aquí tenemos una fuerza de adhesión. Esta molécula que tenemos aquí ejerce una fuerza atractiva sobre la molécula que tiene debajo, a la diagonal. Esta fuerza se le conoce como fuerza de cohesión. Cuando la molécula levanta a la otra con la fuerza de cohesión, como vemos en la figura, en la flecha, entonces esta levanta de arriba y así sucesivamente se va subiendo las moléculas. ¿Cómo encontramos la altura del líquido en el capilar? Bueno, para hallar la altura del líquido en el capilar, tenemos que considerar que el cuerpo del agua subió, como vemos aquí, tiene un peso que es W, y él subió por consecuencia de la tensión superficial que produce una fuerza F, como vemos en la imagen. Y como la molécula está diagonal, como vemos aquí, forma un ángulo θ. Sumatoria en fuerza en Y es igual a 0. Tenemos que una fuerza F por coseno de θ menos el peso, que es igual a 0. Anteriormente habíamos dicho que la tensión superficial es igual a F sobre L. Como tenemos que hallar una fuerza F, despejamos F en esta ecuación. Entonces nos quedaría F es igual a tensión superficial, donde L es el radio del tubo, que sería 2pi por R. Entonces lo reemplazamos en la ecuación, que sería tensión superficial
por la longitud que es 2pi por r, por coseno a teta. Tenemos el peso. El cuerpo, como el cuerpo de agua, tiene esta forma, como vemos como vemos en el dibujo. Entonces el volumen es igual a pi por r al cuadrado por altura. Vemos que el peso que estamos buscando es igual a densidad por el volumen por la gravedad. Como ya encontramos el volumen, que es el que tenemos aquí arriba, lo reemplazamos, quedaría que el peso es igual a la por pi por r al cuadrado por altura por la gravedad. Como ya hemos encontrado los valores, lo reemplazamos y nos quedaría en total tensión superficial por 2pi por radio por coseno de teta menos densidad que multiplica a pi por radio al cuadrado por altura por gravedad. Como estamos buscando la altura, entonces despejamos h. Nos queda que la altura es igual a 2 que multiplica la tensión superficial por coseno de teta sobre densidad por gravedad por el radio. Pero sabemos que teta en el agua es aproximadamente 0. Entonces esto lo reemplazamos y nos queda que la altura es igual a 2 por tensión superficial sobre densidad por gravedad y por el radio. A continuación mostraremos dos ejemplos de capilaridad. El primero sería el tubo de capilar de mercurio. Si por ejemplo se introduce un tubo de capilar en un recipiente con mercurio, este líquido subirá por el tubo capilar en menor medida que el agua, y en su superficie se formará un minúsculo invertido o mayormente conocido como una curva convexa. Tenemos la capilaridad en las plantas. Eh, Se sabe que las plantas absorben el agua del suelo a través de sus raíces y estas luego la trasladan hasta sus hojas. Esto es posible porque las plantas tienen unos tubos capilares por los cuales los líquidos y los nutrientes se distribuyen hacia todas sus partes. A continuación mostraremos unos ejemplos prácticos de detección superficial. Utilizaremos diferentes objetos y elementos como una cuchilla, una aguja, un clic, agua, etcétera. En este primer intento dejamos caer una cuchilla de forma vertical en un recipiente de agua. En este segundo intento dejamos caer de forma horizontal la cuchilla en el recipiente de agua. Ahora, en este primer intento dejamos caer un clic de forma vertical en otro recipiente de agua. Intento dejamos caer esta vez el clic de forma horizontal y después de varios intentos el clic queda de esta forma. Dejamos caer una aguja de forma vertical en un recipiente de agua.
Ahora en este segundo intento dejamos caer la aguja de forma horizontal en el recipiente de agua y después de tantos intentos la aguja queda de esta forma. ¿Por qué los tres objetos flotan en la superficie del agua? El clic, la aguja y la cuchilla flotan en la superficie del agua porque el agua tiene una alta tensión superficial que evita que su superficie sea penetrada por objetos de poco peso y que repelen el agua. Ya tenemos estos tres objetos en el recipiente de agua. A continuación le agregaremos un poquito de detergente al agua y veremos qué pasa. El clic y la aguja quedaron en el fondo, gracias a que los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la superficie. Un ejemplo de esos es en la ropa al lavarla y además ayuda a disolver mejor las grasas. A continuación haremos una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel en forma alargada. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues podemos observar cómo el agua teñida sube por el papel dado que es un medio poroso. Esto mismo podríamos suceder si le hubiéramos cambiado el color del colorante al agua. Como antes ya hemos dicho, es gracias a la capilaridad cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes.